Cuando uno viaja a Alcántara, posiblemente pueda pasar desapercibido de una persona, Fernando Tostado, pero no sucede muy a menudo. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando es alcantareño, Sí, y además artista. Artista, bueno. Yo también creo que soy medio artista, porque cuando he visto algunos que con tan poquita cosa le dicen artista, pues yo me lo creo también. Claro que sí. Bueno, hay poca gente que no haya visitado el Rincón de los Engendros. Hombre, los engendros están en un sitio, están fuera, al lado del embalse de abastecimiento de agua. Y yo allí expresaba una simbología, como eso, como una... ¿Cómo se llama, hombre? Ahora no me acuerdo. Era una cosa simbólica, ¿sabes? Tenía allí de todo, dioses y de todo, pero en grandes estatuas, en grandes. Y claro, pues después pues eso, me la han roto de unas 50 o 60 que había, pues quedaban 14 o 12, 14. Como en el País Vasco han hecho sí, igual que Barrola, a mí me han hecho lo mismo. Claro que sí. Bueno, esto es obra de personas que desde luego no tienen sensibilidad. Fernando, Sí. ¿Qué es lo que quiere usted expresar con su obra? ¿Es un estilo naif, un tanto naif? Yo creo que es naif, creo, que será de lo poco que hay naif, porque hay muy poquito en la escultura naif, hay muy poco. Y entonces, pues yo en aquel cerro que le llamaba el Cerro de los Dioses, ¿sabes? Pues allí ponía a Cleopatra, que allí tenía a Júpiter, el Júpiter extremeño. Muy bien que le han quitado, tenía dos rejas de cabeza lobo, que eran los rayos, se los han llevado, el que sea se los ha llevado, nada más que ha quedado la escultura. Igual sabe lo que le ha pasado, Fernando, que como usted no quiere vender las cosas que hace, hay alguno que ha dicho, pues mira, si no me lo venden me lo llevo como sea. No, yo lo que hago es regalar, yo al ayuntamiento, ya sabe, le he regalado toda la etnología que tenía, que ha sido una camioneta llena de cacharros. ¿Y eso por qué? Porque Fernando, quiero. Además ha hecho muchísimas cosas, además de esto que hace ahora, que es lo de pintar y hacer esculturas y demás, ha encontrado restos, ha encontrado dólmenes, ha encontrado cosas visigodas, incluso creo que lo único que se conserva árabe, todo para el pueblo. Sí, yo los dólmenes que los encontré yo todos unos 40 o 50, no eso de dos dólmenes, no, 40, 50, y entonces pues ya se han hecho excavaciones, se han hecho cosas, y a mí no me importa que gente científica pues haga los estudios que yo también he hecho las excavaciones con creo que fue Rivero de la Higuera, que era un arqueólogo que era de aquí, extremeña, era de Villar del Rey, que no sé por qué lo han empujado de este pueblo. Bueno, Fernando, vamos a terminar ya porque yo, dentro de su vida ha sido muy agitada, porque ha hecho casi de todo, pero yo quiero que me explique cómo hacían esto del contrabando en el puente de Alcántara, teniendo justo en el puente un control. Un control, bueno, pues a veces se pasaba cuando estaban dormidos, porque la gente también se duerme cuando se cansa de vigilar, pero nosotros llevábamos una cuerda, que entonces no estaba la presa hecha, una cuerda que era doble, que llegaba allí y venía aquí, y en una punta metía un cuerno, y en esos cuernos llevaba un gancho, para que ese cuerno se deslizara por la cuerda. Y allí en el gancho colgabas tú las mochilas, uno levantaba de un lado y tiraba así, y iba a la otra punta. Y así se saltaban los controles. Y ya después pues pasábamos a nado. Claro que sí. Fernando, muchas gracias por haber venido. Nada, gracias por haber estado esta tarde con nosotros, y ahora vamos a seguir conociendo el pueblo, a conocer sus casas solariegas, que eran casas de los hombres que se fueron a conquistar el Nuevo Mundo, y por supuesto la biblioteca del pueblo. Bueno, muestra de que la Orden Militar de Alcántara ha ejercido gran influencia sobre la localidad, pues son la gran cantidad de casas solariegas que nos encontramos en la población. ¿Qué significa solar? Bueno, pues solar es actividad a la que se dedican y patrimonio que poseen. Estas familias estarían ligadas a la Orden Militar de Alcántara, las familias que tendrían estas casas, y bueno, procedían en su mayoría del norte de la península, de León, de Salamanca y de Galicia. Y bueno, uno de los ejemplos más representativos de casas solariegas, pues la tenemos en la Casa Solar de los Barcos. Es una casa que presenta un patio con peristilo, y bueno, decir que es una casa del siglo XVII, y como vemos en sus escudos, que son los escudos de los barcos y de otras familias que han pasado por esta casa. No solamente ha sido propiedad de una familia, sino de varias familias, como los Saldanas, los Botellos, los Topetes, etcétera.
Otros ejemplos los vamos a encontrar como en la casa de los Barrantes. Una casa es una de las más antiguas del pueblo, concretamente del siglo XIII, lo que pasa es que ha sido restaurada ya posteriormente en los siglos XVI y XVII. Se cuenta, bueno, en su interior hay grabada en una piedra la figura, bueno, la cabeza de un moro, el moro Alamar, y cuentan una leyenda sobre este moro. Este moro, bueno, pues fue matado por Alonso de Barrantes, que le cortó la cabeza en venganza por la muerte de su hermano. Adentrándonos más en la población, bueno, pues vamos a la casa de los Pereros, otra de las casas más antiguas del pueblo, en las que, por supuesto, también están los escudos de la familia, como son los Pereros, y destaca una chimenea ornamental, ya que Alcántara está dentro de la ruta de las chimeneas. Por último, vamos a visitar la casa de los Rocco Campofrío. Tan solo queda la fachada exterior. Es un edificio del siglo XVI, claramente renacentista, en el que destaca arriba, en su frontón curvilíneo partido, un escudo de la familia, de los Rocco Campofrío. La biblioteca no es una casa señorial, pero está construida encima, está dentro del Hospital de la Piedad. El Hospital de la Piedad es del siglo XVI y, bueno, lo que más destaca de la biblioteca es su bóveda de crucería, que se cree que también fue construida, bueno, no se cree, de hecho fue construida por Pedro Ibarra, el constructor del conventual de San Benito. Que en el interior de la biblioteca pues vamos a encontrar 15.000 volúmenes y destaca sobre todo los partes de guerra del general Castaño de la guerra de la independencia. Pues precisamente esta mujer que ven a mi lado, Juana Santano, trabaja en esa biblioteca, es bibliotecaria. Juana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Juana, nosotros queremos hablar contigo porque tú sabes mucho de la gastronomía de Alcántara, ¿verdad? Es que llevo recopilando información pues hace unos 15 años sobre la gastronomía. Sobre la gastronomía. Esta gastronomía de Alcántara ha sido alabada por personajes muy famosos. Sí. Yo que sé, Álvaro Cunqueiro, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, en su libro de Tiempo para la mesa, es uno de los que dice que la pericia del mono de Alcántara necesita un respeto y un minuto de silencio, ¿sabes? Hay novelas en la cual se incluye nuestra cocina. Es la novela Peón del Rey, que es una ambientación medieval, y en un banquete real se habla también de nuestra cocina. De la cocina alcantareña. Bueno, ¿de dónde procedía esta cocina? ¿Del convento de San Benito? Del conventual de San Benito. Y Alcántara, junto con Guadalupe y Yuste, era un foco del buen comer. Era tan famosa ya nuestra cocina que se refleja en el libro del buen amor de la Cipreste de Ita, en la cual estamos representados no con un plato de caza con el que se nos conoce, sino con un plato de pescado, el albur. Y estamos documentados desde el siglo XIV. Hay quien dice que la cocina francesa, Juana, procede de la cocina alcantareña. ¿Por qué dicen eso? Bueno, es que durante la Guerra de la Independencia los franceses, al invadir Portugal, saquearon el conventual de San Benito y con los manuscritos hicieron cartuchos fusileros. Entonces, entre ellos, un comisario de guerra encontró el recetario de la Orden de Alcántara y se lo pasó al general Junot, el cual se lo regaló a su mujer, la duquesa de Abrantes, que fue la que lo divulgó en Francia. ¿Y ese libro que has traído? Es el libro del tratadista Escoffier. Es el tratadista de gastronomía más famoso que tiene Francia, en el cual él reconoce que la mayoría de las recetas proceden de Alcántara. O sea, que la fama de la cocina francesa en realidad es más extremeña que nada. Sí, Juana, muchas gracias por haber venido, pero ahora que estamos hablando de comida, te voy a presentar a un cocinero que se llama Fernando Campomanes, que es un fantástico gastrónomo y nos va a dar una receta que seguro muchos desconocen y que va a venir muy bien en aquellos lugares de montaña donde tengan castaños y no sepan qué hacer con las castañas. Bueno, pues para el verano pueden hacer helado, nos lo va a enseñar él. Buenas tardes y dulces tardes, queridos amigos y amigas de mi tierra. Bueno, pues hoy estamos con repostería, vamos a hablar un poco de alguna de un plato muy tradicional, como tenemos aquí, son unas torrejitas hechas con leche y un poquito de anís, ya veis que bien presentadita y sobre todo, perdóname que sea insistente en el tema de la presentación. A la hora de comer no solo y exclusivamente tenemos que poner un plato, sino que ten en cuenta que
no solamente se toma la repostería por las tardes o se toma para desayunar, sino que en condiciones normales se toma muchas más veces a la hora después de la comida. El comensal ya está, el apetito está saciado, y todo lo que espera son cosas pequeñas, muy bien presentadas, muy lindas, muy bonitas, las cuales pues despierte una cierta sensibilidad a la hora de comer ese plato. Bueno, tenemos una tarta que, con el permiso de la familia Fuente de Olivenza, pues hemos hecho una tarta de yemas y almendras, la conocida técula mécula suya. Bueno, pues ya daremos algún día la receta completísima de la tarta de yemas y almendras de la técula mécula de Olivenza. Bueno, pues fantástico. Y luego, como veis, esta sería una porción de técula mécula o de tarta de yemas y almendras, y lo que hemos hecho es darle un atractivo un poquito más agradable, ¿no? La hemos presentado en el plato, hemos tirado... Recordáis que un día os dije que comprara ahí unos botecitos de plástico, que lo abrí un poquito y con eso ya podíamos dibujar y manipular con el sirope. Pues eso es lo que hemos hecho, hemos tirado una tirita y luego vamos a tirar en la cremita una pequeña tira a la hora de presentar. Tiramos una pequeña tirita aquí así y ya veréis que vamos a hacer una florecita linda. Cogemos un pincho, un palillito, cualquier cosita. Mirad qué bonito queda, fijaros qué bonito. Tan sencillo, tan agradable, bonito. O queremos hacer un corazoncito, bueno, pues tiramos un poquito más de sirope y de ahí ya, de ese redondelito, lo cortamos aquí arriba y tenemos un corazoncito, ¿veis? Bonito, precioso. Es cuestión de presentar, es cuestión de echarle, de tener un poquito de imaginación, ¿no? Tenemos un corazoncito agradable. Bueno, pues a la hora de presentar tanto unos pestiños o unas flores de miel, platos muy tradicionales extremeños, pues queda fantástico, queda muy rico, y además de eso pues vamos a acompañar un poquito también la estética, que es muy importante, ¿no? No solamente presentar el plato. Y luego las proporciones son las mismas. Si ponemos 150 gramos de tarta de yemas y almendras en una porción, esto lleva 150 gramos también, con lo cual estamos poniendo lo mismo. Y luego, bueno, pues vamos a entrar en productos no extremeños, pero lo que sí es verdad que tienen muchísima cantidad de posibilidades a la hora de presentar, que son unas frutas exóticas que las encontramos en todos y cada uno de los supermercados. El pisalis, ya veis que algunas veces no sabemos qué hacer con él, pues simplemente lo chocolateamos si queremos, fundimos un poquito de chocolate, lo mojamos en chocolate y queda precioso. Simplemente puesto en un platito, pues imaginaros qué bonito queda, precioso, muy lindo. Bueno, pues esta es la fruta de la pasión, la carambola, que cortadito y simplemente cortado a la mitad tenemos una media estrella que se puede presentar en un plato también precioso, muy bien. Y luego tenemos un plato, ya vamos a recordar un poco pues las nuevas tendencias de la cocina y vamos a recordar, incluso no solamente tenemos que empezar a rendir homenaje a personas que han hecho muy mucho por la gastronomía extremeña, como dentro de lo que es la pastelería vamos a recordar a Falce de Villafranca de los Barros, que ha sido un innovador dentro de lo que es la gastronomía y la cocina extremeña, fantástico. Atrio de Cáceres, el restaurante Atrio, que son unos magníficos, posiblemente el restaurante más innovador, con tendencias más modernas dentro de la cocina extremeña y de los postres fantásticos. Podemos recordar pues en Almendralejo de la pastelería Delgado. Son en el mundo de la pastelería, que es un mundo, pues hay verdaderos artistas y verdaderos, bueno, Isabel y Manuela de Trujillo, que tienen una repostería muy tradicional, muy en esa línea, pero muy bien presentada, muy en la línea de las torrijas, pero muy bien presentada y muy rica, muy rica, muy rica. Entonces hoy os hemos presentado, ¿recordáis el helado de bellota? Pues muy parecidito el helado de castaña. ¿Qué hemos hecho? ¿Habéis ido alguna vez al campo y hemos hecho los casamientos con las nueces? Hemos abierto el higo, hemos cogido una nuez peladita y lo hemos hecho el casamiento con las castañas y luego le hemos echado un poquito de miel. Pues eso lo hemos trasladado a un helado. Hemos hecho un helado que hemos hecho una crema inglesa. La crema inglesa luego, cuando una vez que tenemos terminada la crema inglesa, ¿recordáis cuando hicimos el helado de bellota que hicimos una crema inglesa? Bueno, pues exactamente igual y las mismas proporciones. Lo único que hemos hecho luego ha sido coger las castañas, cocerlas, y una vez que las tenemos cocidas y que las tenemos tiernas, las hemos peladito y tal, y luego las metemos con un poquito de miel y le añadimos a esa miel un poco de arroz. Las cocemos con esa misma miel y las guardamos hasta que se enfríen. Le añadimos todo con el anterior, todo bien pasadito por la turmi, lo añadimos a la crema inglesa y tenemos el helado. Con un poquito de higo y un poquito de miel y tenemos un casamiento de cocina moderna. Que aprovechen. Pues seguimos con las dulces tardes. Estamos acompañaditos por un cava, por este magnífico cava extremeño, y para ser más exacto, cava de Almendralejo.
una muy buena y fresca compañía para acompañar un buen postre. Hay quien dice que no realza los sabores, pero fantástico, un buen cavita con unos dulcitos o con un heladito. ¿Recordás cuando tomamos el helado de bellota con el moscatel? Pues con un cava fenomenal, fantástico. Y luego otro día os voy a dar una receta, tenía unas trufitas y digo, voy a llevar unas trufas, que es una de receta sencilla, que es con nata, que le añadimos un poquito de cacao y un poquito de coñac. Fíjate que 3 materias primas tan sencillas y sin embargo hacemos unas trufitas fantásticas que al final las podemos bañar con unos hilitos, con unos fideitos de chocolate o con un poquito de cacao. Y podemos pasar una tarde entre heladitos de castaña con miel de la misma, los casamientos tradicionales y unas trufitas dulces, dulces del todo. Que aproveche. Pues todo lo que nos enseña Fernando Campomanes es tan dulce como él mismo. Seguimos en Alcántara, vamos a dejar de hablar de cocina porque tenemos que hablar del turismo que acude a esta población, que no es turismo rural solamente, es más turismo cultural y que no solamente va a visitar el puente de Alcántara, sino que en verano se desplaza hasta el Festival de Teatro Clásico. El director del festival está con nosotros, Javier Magariño. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, Javier, van muchas personas a este festival. Pues sí, afortunadamente miles de personas. Miles de personas. Sí. Y acuden, como no, a ver esas obras, esas compañías que participan allí todos los años. Esta vez se celebran, bueno, es la 18ª edición del festival. ¿Hay obras ya, hay compañías o todavía? Todavía es un poquito pronto. Sí, es cierto que en estos momentos empiezan a llamarte productoras, distribuidoras que, bueno, empiezan a intentar programar sus festivales, su temporada de verano. Y sí es cierto que empiezan a avisarte para intentar buscar la mejor posición, ir colocándose, avisándote. Y bueno, para estar un poco pendiente, aproximadamente en marzo, abril, pues empezar a visitar, ir a los estrenos, ir tomando nota y ver pues qué es lo más conveniente, ¿verdad? Claro. Para el festival. Javier, además del teatro, se celebran una serie de actividades paralelas a él, ¿no? Esto en concreto que estamos viendo debe ser una especie de mercado. Sí, efectivamente, es una animación de calle a partir de un mercadillo renacentista. Es una de las peculiaridades del Festival de Alcántara que ha mantenido desde sus inicios, y es el hecho de trasladar parte de la acción teatral de cara a ese visitante, porque no toda la persona que acude a Alcántara imprescindiblemente va al teatro. Pero entonces, de alguna manera, las actividades paralelas sirven para que ese visitante satisfaga su curiosidad, y una parte importante es el teatro de calle y animación de calle. Quizás entre en un terreno un tanto, bueno, peligroso no, pero un tanto crítico. Y es que hay algunas personas que dicen que, bueno, que quien va al Festival de Alcántara muchas veces tiene que ver las mismas obras que se han representado antes en el Festival de Cáceres. Sí, bueno, no es cierto. Es decir, sí es cierto, por otra parte, que Alcántara sí recoge en más de una ocasión algún título que curiosamente ha pasado por el Festival de Cáceres. Pero es que no puede ser de otra manera, porque normalmente la compañía, el título que pasa es el título, pues un número 1, es decir, y cuando un espectáculo funciona, cuando un reparto comunica, cuando es comercial, cuando es una función de una pieza de relojería, es lógico que no solamente pase por Cáceres y Alcántara, sino que se hace Almagro y se hace Salamanca y Valladolid y León y Bilbao, es decir, eso es así. Normalmente en un programa de aproximadamente 12-15 actividades puede haber 2 títulos que, como máximo, que se repitan. Bueno, vamos a hablar de presupuesto. Cuando se celebra el Festival de Teatro Clásico, ¿de qué presupuesto estamos hablando? ¿Con qué se cuenta? ¿Y quiénes son entidades públicas las que invierten en este festival o también hay entidades privadas? Hay algunas entidades privadas. Para empezar, estamos hablando aproximadamente, la edición pasada, de alrededor de 20 millones de pesetas. Principalmente quien lo financia son lógicamente las instituciones, como es el Ayuntamiento de Alcántara, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, y luego entraríamos en el apartado de las colaboraciones importantes también y muy necesarias, donde estaría, por ejemplo, principalmente Caja Duero y, de una forma también significativa, Iberdrola. Amén de alguna colaboración mucho más puntual, como este año ha podido ser Canal Isabel II de Cáceres, y alguna otra pequeña participación que te ayuda a sufragar los gastos de carpintería o algo así. Bueno, éxito este año, ¿verdad? Yo creo que sí. Muchísimas gracias, por si acaso. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde hablándonos del festival y, por supuesto, aunque no haciéndolo directamente, animando
a que todo el que quiera y que disfrute del teatro acuda ahí en verano. Evidentemente. Desde luego que gracias, porque además eso, a ver si pasáis por allí y por supuesto al público invitarlos a que vayan, claro. Ya está hecha la invitación. Muchas gracias por haber venido. Nosotros seguimos en Alcántara, vamos a conocer a los jóvenes de esta población. Nos hemos venido hasta uno de los bares de Alcántara, en concreto hasta la cantina que está dentro de la Casa de la Cultura, para ver qué es lo que hace la gente joven a esta hora, a las 3, a la hora de la caña. Vamos dentro. Normalmente lo que hacemos es salir un poquito, los que pueden o los que tienen tiempo salen un ratito a tomar las cañas y después el fin de semana pues aprovecha pues así para por la noche en los bares que hay de copa, los 4 o 5 que quedan pocos, tomarte algo. Bueno, también nos hemos querido venir a la Escuela Deportiva Municipal a ver cómo se divierten los jóvenes y a ver cómo practican deportes, entre ellos el balonmano o el baloncesto. Y si comenzamos el reportaje chateando en un bar, lo vamos a terminar después de haber hecho deporte chateando, pero esta vez en internet, en el Cibermari. Y todo eso sin salir de Alcántara. Algo en lo que todos participan, no solamente los jóvenes, sino también los mayores y los niños, es en las fiestas. Angelines Burgos, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, buenas tardes. Buenas tardes. Angeline, vamos a hablar de las fiestas. La más importante, ¿cuál es? ¿La romería de la Virgen de los Hitos? Hombre, según lo mires. Uno es la Virgen de los Hitos y otro San Pedro de Alcántara. Vamos a hablar de la Virgen de los Hitos, Angeline. ¿Cómo es esa romería? ¿Se la llevan a los bares de verdad? A la Virgen? No es verdad eso. Mira, el recinto de la Virgen ponen bares alrededor. Y entonces, al hacer la procesión, pues la Virgen pasa por delante de los bares, pero no es que vaya de bares en bares, o sea que no, es por eso. ¿Cómo es entonces esa romería? Pues mira, la romería es muy alegre porque la gente, los que pueden van en caballo, otros van en coche, otros van andando, mucha juventud va andando. Se oye la misa, después se hace la procesión, se subastan los banzos de la Virgen para ver quién es el que la entra. Y luego ya pues se pasa el día alegre, hay verbena, cada uno come con sus familiares. Día de fiesta, sin duda, pero fiesta. Decía que quizás la más importante entonces es la del patrón, San Pedro de Alcántara, patrón de todos los castereños por otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Porque allí ese día... Bueno, ese día, mira, hay un novenario, después tenemos la noche antes, tenemos una vigilia pascual 2 noches antes, la que se quiere quedar allí a pasar toda la noche se queda. Luego después, la noche antes, día 18, hay unas hogueras por todo el pueblo, la vecindad nos unimos en las calles y hacemos migas, chorizos, chuletas. Y tiran cohetes y... Mucho, ya no es, ya no. ¿Ya no? Ya no tanto. Angeline, ¿las amas de casa participan ahí? Las amas de casa participamos en todo lo que nos llaman. En el ayuntamiento, en todo, ahora en la matanza popular, también. Ahí estamos nosotras. O sea que el ayuntamiento lo que nos pide, nosotros estamos con ellos. Angelines, muchas gracias por haber venido a hablarnos de las fiestas de Alcántara. Nosotros vamos a seguir conociéndolo, pero ahora vamos a hablar de su naturaleza. Muy bien. Tenemos un entorno precioso, tenemos el pantano de Alcántara, que es lo más importante que se tiene. Son 95 kilómetros de cola, lo que se tiene hasta Torrejón el Rubio. Se une, en el pantano de Alcántara se une el río Alagón con el Tajo, y luego a partir del pantano nuestro se baja hasta el Tajo Internacional con la unión con el pantano de Cedillo y Portugal. Tenemos 3 grandes fincas municipales, la Recovera, Cabezo y La Fraila, todas ellas con unos recursos bestiales. El Cabezo es una de las fincas municipales que se está dirigiendo prácticamente
al 80% para su explotación para el tiempo libre. Está construido el parque cinegético, el cual falta montar y poblar de especies de animales. En él está la cantera. La cantera es un lago natural, el cual se dedica al baño, a la escalada, tiene un merendero. Otro de los atractivos que tiene el Cabezo es el camping de Alcántara, el camping de primera categoría, que está prácticamente todo el año abierto, excepto los meses de invierno. Tiene una vista está en un paraje muy bueno, está en todo lo alto del Cabezo, que es el monte más alto de toda la zona. Se ve la monumentalidad del pueblo, se ven las murallas desde allí, se ve todo el casco antiguo y está muy próximo al pantano con todo lo que conlleva. Unos paisajes maravillosos. Andrés Barrigón, buenas tardes. Andrés es miembro de ADENEX. Efectivamente. Bueno, Andrés, yo creo que mejor que tú nadie para hablarnos de esa naturaleza que debes girar en torno al Tajo, ¿verdad? Hombre, efectivamente, la naturaleza en Alcántara gira en torno al Tajo y a los llanos. Son dos partes importantes. En cuanto al Tajo, se puede, digamos, hacer especial mención, como en el tema de aves, por ejemplo, la cigüeña negra, al buitre leonado, hay alguna pareja de águila real, incluso de águila perdicera. Se pueden encontrar nutrias, como algo significativo. Después, en la zona, mustélidos diversos. Y después ya acercándonos un poco a los llanos, quizás lo más emblemático de la zona sean las abutardas y sisones, las aves esteparias, que van en retroceso, dicho sea de paso, y las grullas, aves invernantes de las cuales disfrutamos en una cantidad bastante interesante. O sea que no solamente se puede disfrutar de lo que es el paisaje, la flora, digamos, sino que tenemos una extensa fauna de la que aprovecharnos. Siendo miembro de una asociación en defensa de los animales y de la naturaleza, Andrés, ¿hay algo que merezca especial atención o interés por proteger en Alcántara? Hombre, pienso que la protección tiene que ser global. El otro día, hablando con un compañero, hablamos de algo muy importante, y es la ocupación de la zona de llanos por especies que realmente no pertenecen a ellas, como por ejemplo pueden ser los venados, que están bajando mucho de la sierra y ocupando. Eso, aparte de que ya de por sí se siembra poco, incide en que se siembre menos, en la medida en que destrozan las siembras. Claro. A su vez, eso lleva aparejado que la butarda vaya en un retroceso bastante significativo. Y otras esteparias, lógicamente. De todas maneras, hay aficionados a la pesca y a la caza que nunca vienen mal. No, por supuesto, no hay... muchas veces se nos asocia, por el hecho de ser conservacionistas, a enemigos de... No, ni mucho menos. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Un cazador, como tal, es perfectamente un buen conservacionista. Desde luego que sí. Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde hablándonos de la extensa fauna que se puede encontrar y disfrutar en Alcántara y por supuesto también de la flora. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer una pequeña paradita, muy breve, ya lo sabes, y volvemos enseguida a hablarles de más cosas sobre este pueblo, sobre Alcántara.